En el 2001, vamos avanzando un poco en el tiempo, Nancy aprovecha una ocasión que le da una editorial italiana para hablar por primera vez de la comunidad inconfesable, de Blanchot, del pensamiento de Blanchot y sobre todo de la cuestión de la comunidad, y a su vez empieza a establecer una distancia entre uno y otro. Nancy lo dice de una forma muy graciosa, porque dice, bueno, es que yo no me había enterado, o sea, que durante tantos años he estado teniendo presente la comunidad inconfesable y no me había enterado de que la comunidad inconfesable, entre otras cosas, era una llamada de atención por parte de Blanchot hacia ciertas posiciones que mantiene Nancy sobre la cuestión de la comunidad. Es cierto que probablemente, ahora voy a comentarlo más despacio, probablemente Nancy no tenga razón al atribuir al texto de Blanchot una especie como de prácticamente descalificación, como se ha traducido después en el último libro que publicó Nancy, que sea otra cosa, y ahora voy a intentar transmitirlo. Pero eso hizo, ese texto apareció publicado como prólogo de la edición italiana de la comunidad inconfesable, y después como posfacio o epílogo de la edición que hicimos aquí en España de la comunidad inconfesable. Se titulaba, y se sigue titulando como es natural, bueno, ahí también hay un poco de debate. El título francés es literalmente La communauté affrontée, y yo lo traduje directamente afrontada para no darle más vueltas a la cosa, incluso siguiendo el sentido de que, en cierto modo, estaba Nancy por primera vez afrontando el problema que se planteaba en el libro que él mismo estaba prologando, es decir, en la comunidad inconfesable. En Argentina se publicó con el título de La comunidad enfrentada. O sea, por si se reconoce o no se reconoce, en la edición argentina, que se encuentra en España, de vez en cuando, o sea, en la editorial está La Cebra, una muy buena editorial, por otro lado. Eso hizo, al levantar Nancy la liebre de que podría haber, y que de hecho había, un desacuerdo entre lo que él decía sobre la comunidad en la comunidad desobrada y lo que Blanchot decía en la comunidad inconfesable. Eso hizo que se le pidieran más explicaciones, y esas explicaciones se retrasaron todavía pues prácticamente 10 años, a partir de la publicación de La comunidad afrontada. Con ocasión de otra historia en la que no entramos ahora, Nancy se vio en la necesidad de publicar una carta que había recibido uno de los que hemos visto aparecer en el vídeo, Roger Laporte, acerca de la posición política que Blanchot había llevado, había tenido en los años 30, cuestión en ese momento y a partir de ese momento en gran discusión, y a su vez de forma muy acalorada y muy caliente, no voy a decir que violenta, pero sí con mucho ímpetu. La cuestión del posible derechismo e incluso ultraderechismo, y algunos, yendo todavía más lejos, el fascismo más o menos embrionario que podría haber representado Blanchot en esos años 30, e incluso discutido más, eso más discutido, pero alguno también lo trata, el posible antisemitismo que podría o bien estar detrás del, digamos, todo el pensamiento político de Blanchot en esos años 30, como a su vez de una manera más oscura, funcionando en sus propios textos, en los que se publica, que además son muchísimos textos periodísticos, fundamentalmente de contenido político, de todos esos años 30, bueno, hasta el año 38 exactamente, pero no hay que llevarlo a todos los años 30, y además que son años muy complicados, como sabemos, donde Blanchot ataca furibundamente, ese es el punto, digamos, que le identifica más como pensador de extrema derecha, ataca furibundamente a Léon Blum,
y en general al Frente Popular, defendiendo posiciones que son claramente reaccionarias o por lo menos anti-izquierdistas, claramente derechistas, monárquicas incluso, nacionalistas, que ahí es donde está la clave para entender este asunto. El nacionalismo de Blanchot es como una especie de exasperación del nacionalismo contra el nacionalismo alemán, que en los años 30 y además justamente a partir del año 33, pues en cierto modo se proyecta sobre toda Europa y amenaza en gran medida a Francia, que supuestamente ha sido por lo menos la vencedora formal de la Gran Guerra, de la Primera Guerra, y a su vez pues, bueno, es el enemigo tradicional de Alemania, que cuando más o menos le viene en gana, pues invade Francia y la ocupa y se apodera de algún territorio suyo o entra en guerra con ellos, etc. Bueno, entonces, el enemigo declarado de Blanchot es Hitler, el nazismo y digamos, lo que podemos llamar la ideología alemana. O lo que en ese momento, que tiene mucho que ver con los asuntos estos, lo que empezaba a llamarse el Volksgemeinschaft, es decir, la comunidad del pueblo, que eso es precisamente uno de los asuntos complicados para volver a hablar del pueblo como habla. Por ejemplo, Nancy no dice ni una palabra sobre el tema del pueblo, sí dice acerca de la comunidad, la Gemeinschaft, que crea un gran equívoco con la publicación del libro de Nancy en Alemania, y bueno, en fin, todas estas son cuestiones que comento un poco para saber que estamos en un terreno enormemente resbaladizo. Bien, entonces, en el año 2011, Nancy publica una carta que está en su poder de Blanchot explicando cómo habían sido esos años 30 y cómo él había tomado las cosas que habían sucedido en esos mismos años 30. El libro donde se publica esa carta, que se comenta a su vez por parte de Nancy, que es comentada por Nancy, es Maurice Blanchot, Pasión Política, Pasión Politique. No está traducido en realidad porque es un libro muy breve, que probablemente no crea mucho interés a la hora de publicarlo. Pero sí que es muy interesante porque ahí, y lo voy a leer, ahí es donde Nancy se decanta por una manera de leer a Blanchot que va a aparecer pues, posteriormente en su libro posterior, que va a ser 3 años posterior, o sea, que va a salir en el año 2014 en ese momento. Entonces, esa carta es muy controvertida, hay que leerla con mucho cuidado para saber, pues está escrita por un escritor, que a su vez se tiene a sí mismo como objeto de lo que, como objeto además discutible y discutido, de las situaciones en las que se ha encontrado en esos años 30. Bien, entonces presentando esa carta, Nancy dice algo que yo no le perdonaría. Quiero decir que para mí Nancy me parece un pensador extraordinario, uno de los más grandes del siglo XX, y no quita que en un momento dado se equivoque e incluso diga lo que a mí me parece que es una barbaridad. Entonces, dice Nancy en la Pasión Política, Pasión Politique, dice Nancy: importa aquí ser muy claro. No se trata del todo, o en absoluto mejor, de justificar, ni siquiera de excusar los pensamientos y las declaraciones de Blanchot. No se trata de ignorar ningún aspecto de sus convicciones políticas, ni de lo que ellas han podido implicar de compromiso, aunque fuere solamente el de la pluma. Ahora no hay ningún problema, no es esto por lo que yo me indigno, sino por lo que ahora mismo va a decir. Es decir,
Nancy ha dicho, voy a ser muy claro, no voy a disimular nada, mucho menos voy a excusar al autor de todos esos artículos y de todas esas maneras de plantear la cuestión política, y a su vez, naturalmente, no voy a disimular el compromiso que esas declaraciones significan. Pero después de decir implicar de compromiso, aunque fuere solamente el de la pluma, dice el compromiso puede haber a veces tenido como horizonte la muerte de seres humanos. Ahí es donde yo, no me parece admisible, es decir, que, digamos, trasladar la crítica a lo que Blanchot puede haber escrito contra el Frente Popular, pidiendo incluso una revolución que sea al estilo de la Revolución Francesa, es decir, que termine cortando cabezas y demás, que se llama el terror en el pensamiento francés, no puede, digamos que, de ninguna manera, además, para mi gusto, de ninguna manera retrotraerse a el conocimiento que tenemos de que el pensamiento, vamos a decir, de ultraderecha, el nazismo, etcétera, etcétera, haya implicado la muerte de tantísimos seres humanos, sea la guerra, sea el exterminio de los judíos, etcétera, etcétera. Porque es proyectar una culpa que naturalmente no se puede ni se debe sobrellevar en ese momento. Hay que decir que en este momento Blanchot ya está muerto, no puede ni protestar siquiera sobre este asunto. A su vez, Nancy no debe, esto aprovecharé para decirlo porque quiero decirlo, no debe de acordarse que él, que ha sido militante comunista, o por lo menos muy cercano al mundo comunista, no puede olvidarse que el comunismo también ha tenido lo suyo, incluidas miles, millones de muertes de los seres humanos. Y a su vez que al final de los años 30, justamente al final de los años 30, todos estos años tan discutibles, se produce el pacto entre Hitler y Stalin, donde el comunismo y el nazismo caminan a la par. En el inicio de la guerra, en primer lugar, en la ocupación de ciertos territorios, sean los que ocupa Hitler o sean los que ocupa Stalin en ese momento, y durante más de 2 años el pacto germano-soviético funciona a las mil maravillas, está perfectamente engrasado y no hay diferencia entre la acción de unos y de otros. De tal manera que si nos acordamos de las muertes de los seres humanos, de tantos seres humanos, habría que acordarse del fin catastrófico de esos años 30, con una cantidad de muertes también espeluznante. Bueno, y eso le lleva a Nancy, que ya está, por decirlo así, ya está, digamos que embarrando un poco el terreno, le lleva a escribir La Comunidad de Savoie, que normalmente voy a llamarla así, se ha traducido y se ha publicado con el nombre de Comunidad Descalificada. No está mal, excepto que probablemente quizás se pierde, claro, es muy difícil que se gane con el cambio que yo voy a proponer, ¿no? Pero se pierde justamente la referencia directa al libro de Blanchot, que es la comunidad inconfesable, inavouable, mientras que el libro de Nancy se titula La Comunidad de Savoie, que suena mucho al de Sobre de su libro anterior, pero sobre todo resuena como respuesta, como referencia inmediata al inavouable de Blanchot, de tal manera que quizás habría que, aunque claro, así no entendemos tanto de lo que se quiere decir con ese nombre, pero probablemente igual había que haberlo traducido con la dificultad que le proponemos al lector como comunidad desconfesada. Sí me he preocupado por buscarlo en el diccionario, y sí que hay en el diccionario, pues claro, en el vocabulario de la teología, la palabra desconfesar y la palabra desconfesada. Que en todas las otras lenguas de nuestro alrededor, inglés, francés, italiano, por ejemplo, existe esa palabra, desconfesar, pero con el sentido de desaprobar, desautorizar, repudiar, desmentir, etcétera, etcétera, echar abajo, si nos ponemos en ese plan que se quiere, además,
Bueno, en fin, para no entretenerme, porque aquí sí que me entretendría, ya se ve que lo estoy haciendo sin haber entrado prácticamente en materia, he escrito, primero, digamos, para poner en su sitio la relación que hay entre el texto de Blanchot y el texto de Nancy, no ya los primeros textos, sino el segundo texto de Nancy con respecto al texto de Blanchot. Entonces, vuelvo a decir, si me disculpáis, lo leeré, pero así ahorraré tiempo y comentarios. Titulé mi texto, que bueno, tampoco llegó muy lejos, son 3 páginas, nada más. Titulé mi texto Desconfesando a Nancy. Formularé una hipótesis de lectura de la comunidad inconfesable. Más bien, debía haber escrito de la comunidad, y es que está mal escrito, me doy cuenta, de la comunidad descalificada, de la comunidad desavoué. Esta hipótesis no quiere llegar a disfrutar del estatuto de la interpretación. Al respecto de este libro, quizás no hubiera mayor error que, con más o menos razón, ofrecer una interpretación de las tesis que contuviera, como si la exposición de estas tesis tuviera la función de, en lugar de desvelarlo, guardarlo. Guardarlo tras lo expuesto y por haberlo expuesto, guardando un secreto oculto, pero cuyo ocultamiento, por llegar a serlo y por estar tan sutilmente escondido, estaría no menos solicitando ser descubierto y sacado a la luz que antes permanecer oculto. No obstante, y porque este es un juego complejo, donde nos moveremos en el ámbito del no saber antes que en el del saber, sin aspirar a interpretación desveladora, la anunciada, pero aún no desplegada hipótesis, merodeará por sus márgenes y en algún momento podría confundirse con ella. Sabemos que si hay un motivo confesable que explique el origen de la comunidad inconfesable, es el de hacerse eco de la publicación del importante, así lo llama Blanchot, del importante texto de Jean-Luc Nancy, que es La comunidad desobrada y que en ese momento es tan solo un artículo y todavía no es un libro, que le ha de permitir, según la declaración del propio Blanchot, recuperar una reflexión nunca interrumpida sobre la exigencia comunista. Sabemos también que, después de tomarse su tiempo, 30 años, y tras ciertas ambigüedades que aún no se sabe qué lo son, pero que se adivinan, Nancy ha llegado a considerar la comunidad inconfesable no solo una respuesta a su texto, sino una advertencia ante el pensamiento que contiene, un verdadero desacuerdo e incluso un reproche dirigido en primer lugar hacia su interpretación, la interpretación de Nancy, del pensamiento de Bataille, pero culminando en una desautorización más o menos expresa del sentido político de su pensamiento de la comunidad, el pensamiento de Nancy acerca de la comunidad. En La comunidad afrontada, Nancy dice: la respuesta de Blanchot era a la vez un eco, una resonancia y una réplica, una reserva y, en ciertos aspectos, un reproche. En La comunidad descalificada habla de una respuesta, una réplica, una especie de advertencia. Y finalmente acaba diciendo, y finalmente de una riposte. Respuesta significa riposte, porque viene del italiano, pero no conocía esa palabra, por otro lado, que es respuesta, pero respuesta en un sentido más fuerte que en español. Los que lo han traducido por represalia, las que lo han traducido, que han sido dos mujeres. Bien, como decía, se trata de todos, ya he dado todos esos nombres, yo pienso que ninguno le corresponde, ni siquiera es, propiamente hablando, una respuesta. La comunidad inconfesable, una respuesta al libro de Nancy, pero a su vez
todos ellos contienen, por decirlo así, una forma descalificadora, por eso no está mal hablar de la comunidad descalificada, de la posición de Blanchot con respecto a Nancy. Bien. Llegando esto hasta el punto de que el libro de Nancy, por el hecho de titularse La comunidad descalificada, nos deja sin saber si lo desagüé, lo desautorizado, repudiado, desmentido, esto es, descalificado, es su propio modo de entender la comunidad de Nancy, que Nancy está descalificando o viendo descalificada su manera de entender la comunidad, o el modo que él entiende la comunidad de la que habla Blanchot, dando por descontado que no es lo que él, Nancy, quiere entender por comunidad. Pero su propio, él mismo tiene y mantiene la ambigüedad, el mismo título, se entiende. Lo descalificado sería la comunidad desobrada de Nancy por parte de Blanchot y su comunidad inconfesable, o la comunidad inconfesable de Blanchot por parte de un Nancy que ahora se muestra hipercrítico con ella hasta el punto de llevar su crítica hasta la exigencia de una obligada desconfesión de sus más recónditas intenciones. Aquí se muestran, en estas, digamos, dos maneras de plantearlo, esta ambigüedad del propio texto, del propio título del libro, es decir, la comunidad descalificada sería la de Nancy, hecha por Blanchot, o la de Blanchot, llevándolo a cabo Nancy, en el momento en que está escribiendo este libro y está acusando, está descalificando la comunidad inconfesable de Blanchot. Como digo, aquí se muestran las dos cabezas de la ambigüedad y nada nos permite decidir en uno u otro sentido. Bien. Y sin embargo voy a proponer, o sea que ya se va viendo por dónde va el asunto de Nancy. Enseguida entraré un momento en el texto para señalar unas cuestiones que me parecen importantes. Quiero decir que Nancy va a leer casi a la letra, página a página, la comunidad inconfesable. Es interesante en ese caso porque nos permite entender desde un punto de vista realmente privilegiado por alguien muy inteligente, por otro lado, un muy buen lector, nos permite entender de qué va la comunidad inconfesable o qué está leyendo él en la comunidad inconfesable. Entonces, Nancy va leyendo la comunidad inconfesable, más o menos mostrando su acuerdo en muchos puntos o señalando que, bueno, lo que dice Blanchot aquí es lo que yo digo de esta otra manera, etcétera, etcétera. Hasta que el libro tiene 5 partes y hasta que llegamos a la última parte, y en esa última parte es donde Nancy aprovecha para desmarcarse de la comunidad inconfesable, fundamentalmente en 3 asuntos que enseguida os comentaré. Bueno, entonces, vamos sin embargo o sea, eso ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Una lectura muy cercana, acuerdos o desacuerdos, pero no muy relevantes y puntuales, como se dice, una palabra que no me gusta nada, pero que en definitiva no manifiestan un desacuerdo global hasta el momento en que el libro llega a sus últimas páginas, sus 30 últimas páginas o cosa parecida, la 5ª parte que se titula Lo que se nos escapa. Y veremos, por ahora, para no extenderme tampoco, veremos qué serán esas 3 cuestiones. Son 3 cuestiones, como os digo, en las que Nancy va a decir, por aquí no voy yo. O lo que está diciendo Blanchot es inadmisible, etcétera, etcétera. Ya ahora enseguida iremos a ello. Bueno, sin embargo, sigo leyendo, sobre todo para señalar. Parece que quiero enmendarle la plana a Nancy, no es verdad. Quiero, sobre todo, decir, como él mismo dice, las cosas muy claras. Naturalmente no voy a poner en juego las vidas o muertes de muchos seres humanos o de ningún ser humano, pero a mí me parece que Nancy, ya desde el comienzo, cuando se pone a hablar del texto de Blanchot, del libro de Blanchot, se olvida de unas cuantas cosas o no tiene, o sea, se olvida, quiero decir, no es que no lo sepa, lo voy a decir varias veces, no es que no sepa Nancy que eso sucede o puede suceder o que eso hay que tenerlo en cuenta, pero no lo tiene en cuenta. Entonces, sí que quiero subrayarlo.
Previamente, hay que llamar la atención acerca de lo que haría un estudioso desprejuiciado y llevado solo por el afán de entender lo que aquí está en juego, y que precisamente Nancy, acuciado por la necesidad de entrar en explicaciones con lo que habría querido hacer y decir Blanchot, no hace. Y esto, por sencillo, parece, sin embargo, me parece a mí, sin embargo, importante. Por supuesto, nada de lo que ahora se diga debe ser oído como la más leve acusación de ignorancia contra Nancy. Quizás sin razón, pero únicamente se le reprocha, yo le reprocho, el no haberlo hecho. Bien, entonces, tres cosas me parece que debería haber tenido en cuenta Nancy para haber comprendido mejor, primero, lo que es la comunidad inconfesable. No lo que dice, sino lo que es. El libro en que consiste la comunidad inconfesable, que a mí me parece que al no tenerlas en cuenta ha perdido una parte muy grande de la perspectiva que debería tener a la hora de hablar del libro, de incluso como lo hace, como no cabe duda, de juzgarlo y no solo juzgar el libro, sino encima juzgar a su autor. Bueno, no me voy a extender por ahí. Como os decía, tres cuestiones. En primer lugar, habría que haber aludido al modo en que Blanchot, durante muchos años, y en su obra de crítica literaria, se ha dirigido a las obras, el modo en que se ha dirigido a las obras que él comenta, sean incluso las más grandes. Entonces, sabemos que Blanchot ha escrito sobre prácticamente todos los escritores importantes del siglo XX, sea Proust, sea Hermann Hesse, o sea Rilke, o sea Beckett, en fin, en realidad es una lista enorme la que habría que decir. Sean incluso los más grandes, con todos ha tenido el mismo trato. En ningún caso y esto es muy importante, por lo menos para tener en cuenta ese detalle, en ningún caso ha polemizado con ellas. Quiero decir que la polémica está fuera de la escritura de Blanchot, de las intenciones de Blanchot, del trato de Blanchot, sea con unas obras literarias de un tipo, sean con otras obras literarias de otro tipo, pero no polemiza nunca, aunque también hay que decir que sin polemizar aprovecha justamente para mostrar muchas veces en qué punto no estaría de acuerdo. En términos generales, las ha acompañado en su lectura, las ha dejado expresarse con la mayor franqueza de la que han sido capaces, ellas, las obras, incluso dejándoles decir lo que incluso no han llegado a decir expresamente, que es una de las cosas que los estudiosos de Blanchot, incluso los que han estado ahí han sido objeto de sus comentarios, han valorado. Es muy famosa la actitud o el comentario que hizo Jean Paulhan, es un personaje importante, en ello, que era el director de la Nouvelle Revue Française, Jean Paulhan, que escribió Las Flores de Tarbes, y Blanchot le escribió la continuación de las obras de las Flores de Tarbes, perdona, lo he dicho mal, Las Flores de Tarbes de Jean Paulhan, que leídas por Blanchot se prolongan de una manera que el pobre Paulhan se queda primero sin argumentos y en segundo lugar incluso diciendo, bueno, es que me lo ha cerrado él, o sea, ha cerrado él, ha llevado él a su conclusión lo que yo solo había planteado al principio. Ha leído incluso mejor que yo mismo la obra que él mismo está comentando en ese momento, y que además es uno de los textos fundamentales del comienzo del pensamiento crítico o de la teoría literaria de Blanchot, que es el pequeño texto que se publicó, que se llamaba ¿Cómo es posible la literatura? Bien, entonces, dice, solo en cierto momento, normalmente al final de su comentario crítico, ha expresado alguna objeción, siempre esencial y siempre llevando lo dicho hacia una conclusión que tiene sentido solo desde el punto de vista del pensamiento de Blanchot. Es un método de Blanchot que funciona a lo largo de los años muchísimas veces. Si quieres saber lo que piensa Blanchot, tienes que leer los dos últimos párrafos. Todo lo anterior no es nada más que, digamos que, la presentación de la obra que comenta y a su vez el desarrollo de las cuestiones que se van planteando en esa obra que comenta.
Y esto Blanchot lo ha hecho tanto con los más grandes como los que en ese momento no tienen tanta relevancia. Lo ha hecho con Proust, ya digo, lo ha hecho con Beckett, por ejemplo, por poner uno de los comentarios más excelentes que ha escrito Blanchot, lo ha hecho prácticamente con todos los que se le han puesto delante. Pero a la vez lo ha hecho también con gente menos relevante en ese momento. Recuérdese, por ejemplo, la atención que Blanchot le presta al grado cero de la escritura, en 1955, es decir, cuando Barthes todavía no era, al escribirlo lo pongo entre comillas, Barthes. Y el caso de Nancy no es una excepción. Nancy que dice, bueno, ¿qué hace este hombre tan importante, tan eminente, hablando de un artículo que ha aparecido por ahí en una pequeña revista de pocos lectores, comentando la obra de un filósofo que tiene 33 años menos que él, que no es conocido, que no tiene ninguna autoridad, etcétera, etcétera? Pero es que en realidad, lo que hay, esto se le escapa a Nancy, aunque solo sea para valorarlo positivamente, porque él habla como diciendo, bueno, es que esto en realidad no tendría que haber sucedido, pero es que Blanchot lo ha practicado muchas veces y a su vez es un método particular. Y Nancy tiene que haber comprendido muy claramente que Blanchot se está dirigiendo a él como si fuera una autoridad, la autoridad que llegará a ser. Y no quitándosela, y sobre todo, porque además los adjetivos que utiliza, que si eminente, que si importante, atribuyéndoselos a Blanchot, en cierto modo, está como quitándose él a sí mismo, pues, altura. Diciendo, bueno, es que desde aquí, yo estando tan abajo, no merecería ni que el otro se hubiera preocupado por mí, ni que hubiera leído una línea mía. Bueno, este sería el primer punto por el que Nancy debería haber leído, en cierto modo, de otra manera, o teniendo en cuenta por lo menos, el libro de Nancy Blanchot. Nancy, el libro de Blanchot. Segundo punto. En este caso no es una excepción, excepto por una circunstancia que hay que tener en cuenta ahora, que procede solamente de Blanchot, de su escritura. Ya en los años 60, pero sobre todo en los años 70, se le impone a Blanchot la asunción de una nueva escritura, la que él mismo llama escritura fragmentaria. La escritura fragmentaria, y esto no es irrelevante para el asunto de fondo que nos ocupa, se define por su necesidad de romper con la unidad y con la totalidad. Es la escritura fragmentaria como un arma de combate contra ellas. La escritura fragmentaria, además Blanchot la define en muchas ocasiones de una manera muy directa, la define, por ejemplo, en contraposición con el aforismo. Dice, mientras que el aforismo intenta tener, digamos que, una unidad, aspirar a decir en unas pocas palabras todo, es decir, que todo quede ahí recogido en el aforismo, etcétera, etcétera, la escritura fragmentaria no se presenta como aforismo, sino justamente como ruptura de ese todo. Es decir, es como si, hablando de fragmentos, es como si se nos entregara un fragmento que forma parte de un todo, pero donde el acceso a ese todo estuviese, por decirlo así, impedido por la existencia del fragmento. Es más, que el fragmento apuntaría de forma más directa a la ausencia del todo, a la ausencia de unidad en el momento en que está ahí el fragmento enunciando solo una parte rota, desconectada, discontinua del discurso total que, por otro lado, no podría aparecer nunca a partir del fragmento. No sería lo propio de la escritura fragmentaria referirse a ese fragmento. Bueno, a ese todo, perdonad. Dice, por eso, la primera parte del libro de Blanchot, y en realidad todo el libro, se debe considerar como un ejercicio más de escritura de fragmento, de escritura fragmentaria, con la única salvedad, y eso no lo disculpa, de que tales fragmentos están todos titulados, lo que obviamente no les retira nada de su condición fragmentaria. Sigo diciendo, por eso es tan difícil la lectura de La Comunidad Inconfesable,
porque no va desarrollando, enseguida voy a hablar también de esos términos, no va desarrollando una línea, digamos, más o menos recta o más o menos orientada, donde empezamos aquí, vamos argumentando, tal, sacando punta a esto y lo otro, y al final llegamos a donde queríamos llegar. Justamente sucede algo muy distinto. La sucesión es solo sucesión de fragmentos que aluden a cuestiones que fundamentalmente tienen que ver con cuestiones tratadas por Nancy en su libro, pero que a su vez no quieren completarse, no quieren desarrollar completamente la idea que están tratando en ese momento. Y solo al final, más o menos, se puede prever cuál es el resultado de esa especie de viaje a saltos, vuelvo a decir, perfectamente discontinuo, que ha ido realizando Blanchot, y sobre todo, vuelvo a decir, es manifiesto, o más claro aún, en la primera parte del texto, la que se llama la comunidad negativa. Nancy, sin embargo, no los considera así, y los lee como si fuera, no los considera así efectivamente, porque lo comprendemos justamente leyendo su comentario acerca de todos estos fragmentos que, por lo menos yo en particular, trato o nombro como fragmentos. Como os digo, los lee como si formaran parte de un discurso continuo, que llevara hasta un desenlace previsto de antemano. Aunque teórico, la comunidad inconfesable no es un discurso argumentativo, mientras que los libros de Nancy, filosóficos al fin y al cabo, sí lo son. Y ahí es donde está otra de las cuestiones. Bueno, todavía voy a leer una cosa más. Otra de las cuestiones que un estudioso de los libros de Blanchot y un comentador de Blanchot, de un libro escrito por Blanchot, tendría que haber tenido en cuenta, esto no lo voy a desarrollar prácticamente nada, pero sí quiero decirlo también. A falta de un desarrollo más amplio, habría que recordar que el último capítulo de La conversación infinita, libro publicado en el año 71, es decir, 12 años antes de La comunidad inconfesable, pero el último gran... Bueno, no, que va, es que en los años 70 Blanchot publica Le Pas au-delà y La escritura del desastre, y son dos libros fundamentalísimos justamente para establecer lo que se llamaría una escritura, lo que se llamaría ya con toda propiedad una escritura fragmentaria, porque todos los libros, los dos libros, están hechos exclusivamente de fragmentos. No hay de ninguna manera, como lo hay sí en La conversación infinita, una especie como de desarrollo de un argumento previo al que se quiere sacar un rédito o un resultado. Dice, el último capítulo de La conversación infinita, publicada, La conversación infinita, en 1971, y en la que este capítulo se incluyó a última hora, siendo el único que no había sido publicado antes, es decir, que muy probablemente fue escrito este capítulo en ese mismo año, 1971, anuncia ese último capítulo, y lo anuncia desde su título, como un acontecimiento inminente y trastornador de toda nuestra civilización, y este es el título del capítulo con el que se cierra La conversación infinita, la ausencia de libro. No del libro como se suele escribir, sino la ausencia del libro, que, bueno, sería un poco como el fin de la civilización del libro, sustituido por otro mundo, otra manera de entender la cultura, otra manera de entender al hombre, otros conceptos, etcétera, etcétera. Que Blanchot, vuelvo a decir, establece justamente viéndolo como si utilizara eso como lente que les permite descifrar todos esos sucesos a través de la escritura, y más concretamente de la escritura plasmada o convertida en libro. Bueno, la ausencia del libro, que además es el antecedente más claro por su sentido de lo que Nancy va a llamar, Blanchot ya lo ha llamado antes, pero Nancy va a llamar desobra o desobramiento en la comunidad desobrada. Hay entonces que pensar que Blanchot habla desde la implantación de esa ausencia o desobra, dando por supuesta la desobra con que el libro, la obra, ha de cargar necesariamente.
Bien, entonces estas serían las tres cuestiones que, para mi gusto, Nancy debería haber tomado en cuenta y que no aparecen de ninguna manera en su libro. No quiere decir que las desconozca. De hecho, por ejemplo, sobre el asunto del fragmento, Nancy tiene escrito un texto verdaderamente brillante que se llama Noli me frangere, es decir, no quieras romperme, no me rompas, donde habla, y muy extensamente, sobre la cuestión del fragmento, y además muy positivamente, como es natural, pero llama la atención que cuando tiene que comentar un texto de Blanchot que justamente está expresando lo que Blanchot dice acerca de su libro, no se acuerde de que ahí lo único que hay son, como en cierto modo no podría ser de otra manera, un escritor que ha, digamos, apostado todo por esa manera de expresarse, en el caso de Blanchot. Lo mismo sucede con el asunto que hemos dicho del final de la historia, que significa la ausencia del libro, o como sucede también con el hecho que decíamos al principio, de comentar a los autores a la manera en que los comenta Blanchot, que nunca es de una manera polémica, como estoy diciendo. Bien, sin embargo, además, leyendo el libro de Blanchot, sobre todo si es el caso de Nancy, Nancy debería haber tenido en cuenta otras 4 cosas que están en el libro de Blanchot y que aquí sí pienso que Nancy no ha sido capaz de verlas claramente, por lo menos tan claramente como debería haberlo hecho Nancy. No quiero decir que Nancy lo ignore, pero que o no lo subraya o no lo considera relevante, o igual ve que eso le lleva a otras cuestiones que no son exactamente las que a él le interesan. Lo he resumido en 4 puntos. Primero, la dificultad de que un texto filosófico pueda acoger expresamente la desobra, que es justamente el caso de la comunidad desobrada, quiere acoger, como digo, expresamente la desobra, es decir, contar con ella, exponerla de un modo que consista en integrarle dentro de un proceso argumentativo, abriéndola al exceso. La comunidad inconfesable, frente al libro de Nancy, la comunidad desobrada, que habla de la desobra y que debería incluir la desobra en su propia, digamos, manera de ser o de existir, dentro de su propia, digamos, manifestación, de su propio desarrollo como argumento, como libro, etc., la comunidad inconfesable cumpliría esa función con respecto al libro de Nancy. Es decir, que el libro de Nancy señala la necesidad de contar con la desobra para no quedarnos en la pura comunidad obrada, orientada a la obra de quien la ha hecho, etcétera, etcétera, dominada, por decirlo así, por la obra. Esa comunidad se vería, por decirlo así, en cierto modo, rota en sus aspiraciones totalitarias o totalizantes por la aparición necesaria, siguiendo en esto lo que piensa Blanchot, por la necesaria aspiración a contener en su interior la interrupción o la suspensión que produce la desobra en el interior de la obra. De tal manera que entonces la comunidad inconfesable sería justamente el momento en el que la desobra que Nancy, o a la que alude Nancy, o que Nancy pone como elemento fundamental para pensar otra manera de pensar la comunidad, que no aparece en la comunidad desobrada, sino solo nombrada. La desobra, diríamos que aparece en su forma de desobra o desobrante en la comunidad inconfesable. Y en cierto sentido, en ese caso, yo no hablaría de respuesta de Blanchot a Nancy, sino de regalo que le hace Blanchot a Nancy escribiendo, y además que en esto apostaría, por decirlo así, me jugaría mucho a que tengo razón, un regalo que Blanchot le hace al libro de Nancy, a la teoría de Nancy, a la manera de entender la comunidad de Nancy. ¿Quieres desobra? Yo, que soy el maestro de la desobra, el dueño de la desobra, el mago de la desobra, el inventor de la desobra, etcétera, etcétera, etcétera,
Toma, ahí la tienes, en mi libro. Mi libro, y además es así como funcionó durante mucho tiempo. El libro de Planchot ayudó a leer el libro de Nancy, completó el libro de Nancy, no se vio esa especie de oposición, respuesta, réplica, advertencia, pelea, discordancia, controversia, como se dice, etcétera, etcétera. Para mi gusto, ninguna de esas cosas es el libro de Planchot, como ya he dicho varias veces, y siendo un poco pesado con ello. Digo, la comunidad inconfesable cumpliría esa función, la función de la desobra, con respecto al libro de Nancy. Ella llenaría la parte de la desobra del argumento de Nancy, algo que en principio no podría acoger la comunidad desobrada y cuya ausencia la comunidad inconfesable acoge como un exceso, eso es cierto. Es decir, que la comunidad inconfesable sería el exceso que se produce sobre el libro de Nancy, precisamente en la forma, como es también bien conocido, que se expresa Planchot, en la forma de una ausencia, contribuyendo así a la economía de lo que Nancy está diciendo o defendiendo o proponiendo, si valen ninguna de esas palabras, a través de la comunidad desobrada. Bien, ya se puede ver que entonces es fácil llegar a las siguientes, digamos, aportaciones positivas que, a su manera, claro, que Planchot haría al libro de Nancy. La segunda, en este mismo sentido, habría que considerar la aportación de una alteridad que libere al discurso de Nancy del ensimismamiento que lo amenaza y que sin duda se produce en él. Es decir, en realidad, en este caso, es lo que amenaza a todo discurso filosófico. Todo discurso filosófico, dado que en cierto modo solo compite con él mismo, en el sentido de ser coherente, etc., todo discurso filosófico tiene que jugar con la mismidad, con esa especie de ensimismamiento, como estoy aquí diciendo, y en gran medida tiene que prolongar. Es lo mismo, de otras maneras, como se quiera, argumentando aquí o allá, poniendo ejemplos, siguiendo modelos, imitando. La misma es la ley de los discursos filosóficos en gran medida, de tal manera que el discurso filosófico lo nombra, pero no lo hace al otro, a lo otro. Lo otro queda, en cierto modo, puede estar, vuelvo a decir, pensado por el discurso filosófico, y de hecho el siglo XX ha aportado eso como grandísima novedad de la cuestión filosófica. Digamos, integración de lo otro como objeto de pensamiento, y no solo como objeto de pensamiento, sino que anulado o en cierto modo bastante maltratado el yo o el sujeto, el otro o lo otro vienen a componer una nueva posibilidad para hacer filosofía que hasta este momento no se ha tenido. El ejemplo quizá el más claro, el más fácil de decir, es el de Levinas. Tercera cuestión, es decir, que de nuevo el libro de Planchot se complementa con el libro de Nancy, precisamente dándole lo que el libro de Nancy nombra, pero no puede llevar dentro, es decir, la alteridad, el recurso a lo otro o lo otro diciéndote o completando lo que tú quieres decir, no para producir, evidentemente, el discurso de lo mismo, o lo mismo como un discurso, sino para que ahí funcione lo otro como otro. Y esa sería también la función de la comunidad inconfesable, ser eso otro que se ofrece para que el juego de Nancy tenga sentido. No digo que sea completo, porque eso ya sabemos que no va a poder suceder, pero sí que tenga sentido, que adquiera el sentido de lo que él está queriendo transmitir. Tercera cuestión. A su vez hay que considerar uno de los posicionamientos que añade Planchot a la argumentación de Nancy, que esto no aparece en el libro de Nancy y es central en el libro de Planchot, en la comunidad inconfesable.
que es el de la amistad. Plantear como comunidad, y ejemplo además de comunidad desobrada, la comunidad de los amigos, lo cual significa, eso ya hay que referirse a todo el desarrollo que aparece en la comunidad inconfesable, una nueva manera de comprender la amistad que sobrepase, como estamos diciendo hace un momento, la convencional manera de entender la amistad, donde él es yo, o yo soy él. Somos lo mismo indiferentemente. La amistad perfecta de la que hablaba Montaigne, por ejemplo. Como digo, siendo la comunidad de los amigos como ejemplo más o menos perfecto de la comunidad desobrada. La amistad que define Blanchot, y es muy interesante, no me voy a entretener en ello, pero la define dentro de la comunidad inconfesable con estas palabras: amistad para con el desconocido sin amigos. Es decir, que la amistad justamente no exige y no se funda en el conocimiento. Esta nueva manera de entender la amistad casi pone por delante más el desconocimiento, el hecho de que el amigo es justamente desconocido, e incluso que yo mismo soy desconocido para mí mismo, como fundamento, como base de la amistad. En esa amistad cabe la que Blanchot, sin duda, le guarda a Nancy, que conserva hacia Nancy. Recordemos, porque diríamos, bueno, si es que prácticamente no se han visto nunca, se han cruzado 4 cartas, se han leído mutuamente, pero ¿qué más? Pero es que justamente es muy famoso el comienzo del texto que Blanchot le dedica a Foucault, que Foucault tal como lo imagino, donde Blanchot empieza diciendo, hablando de Foucault: nunca tuvimos relaciones personales, la amistad le fue prometida a Foucault, etcétera, etcétera. Y empieza estableciendo o hablando de aquel que en cierto modo encarna la posición del amigo, siendo por otro lado, como digo, un perfecto desconocido en ese punto. Yo en particular no dudo que Blanchot se reclama amigo de Nancy, aunque también pienso que en este punto todavía Nancy ha sido incluso más prudente que en muchos otros sitios. No ha mencionado esa posibilidad, la posibilidad de que la comunidad inconfesable fuese, por decirlo así, el puente por el que se traslada la amistad ofrecida o incluso mantenida, no ofrecida, no es un don que se reciba o que se rechace, mantenida por Blanchot hacia Nancy. Y por otro lado, porque aparece en la comunidad inconfesable casi al mismo tiempo que el tema de la amistad, este sería el cuarto punto, ligado a esto mismo, un lector como Nancy, que ha sido el primero en experimentar, que ha sido leído, no puede obviar que en la comunidad inconfesable se dice lo que en la comunidad inconfesable se dice sobre el lector y la lectura. Y lo voy a leer porque, para mi gusto, son palabras que Blanchot está escribiéndole directamente a Nancy, o a quien él está, digamos que, poniendo como objeto de su libro. En la página 46, en el capítulo, uno de los capítulos esenciales, el que se llama La comunidad literaria, donde va a trasladar Blanchot la cuestión del sacrificio y de la muerte a el terreno fuera del sacrificio humano previsto, etcétera, etcétera, y de, digamos, la decadencia o la pérdida de sentido de lo que sería el sacrificio, pasándolo a un terreno modernísimo que sería el de la literatura o de la escritura. El capítulo se llama La comunidad literaria. Y entonces, sobre esa comunidad literaria va pasando por la escritura, etcétera, etcétera, va hablando de la amistad que instaura esa comunidad literaria, y llega el momento en que toca hablar del lector.
Y dice, hay que recordar que el lector no es un mero lector, libre con respecto a lo que lee. Es deseado, amado y tal vez intolerable. No puede saber lo que sabe y sabe más de lo que sabe. Compañero que se abandona al abandono, etc. Bueno, ahí es donde está el misterio del lector y, para mi gusto, claramente, entre otras cosas que puede estar pensando Blanchot cuando está hablando en estos términos, como le está hablando a Nancy, está diciéndole, yo soy tu lector, igual que tú eres mi lector. Y esa especie de comunidad de lectores o comunidad de la lectura se abre a una interrelación que naturalmente tiene mucho sentido para Blanchot y menos sentido para Nancy. Así que ahí tendríamos, bueno, ahí tendríamos otra de las cuestiones que Nancy debería haber tenido en cuenta a la hora de leer lo que Blanchot dice acerca de su libro y cómo se plantea la estrategia de la comunidad inconfesable con respecto a la comunidad de Sobra. Bueno, voy a intentar ir abreviando, porque todos son las 9:15 casi. Quería decir varias cosas, solo las voy a decir casi como titulares. No, ahí ya no voy a enterarme porque quería hablar de la posición de la de Sobra y de lo inconfesable. Es cierto que Blanchot propone lo inconfesable como alternativa a la de Sobra. Es decir, no se trata solo de entender o de tener dos maneras de entender la comunidad, uno y otro, sino fundamentalmente de señalar que lo que caracteriza a la comunidad, según uno, se ve, por decirlo así, desaprobado o desautorizado por el otro y siendo sustituido por otra cosa u otra cuestión. En este caso sería lo que caracterizaría a la comunidad que no está mandada a estampanarse con el todo y con la cerrazón de los sujetos y ella misma convertida en sujeto. Sería la comunidad desobrada, sería la desobra o el desobramiento, que está ahí, como quien dice, habitando el interior de la obra e impidiendo que ninguna obra, no esta o aquella, ninguna obra pueda acabarse, que no pueda acabar en sí misma, que no pueda plantearse como acabada, que no pueda encontrar en ella, como esencia misma de lo que la convierte en obra, un profundo y esencial inacabamiento. La desobra por parte de Nancy y lo inconfesable por parte de Blanchot. Blanchot le estaría, y esto lo dice Nancy en la comunidad afrontada, le estaría advirtiendo a Blanchot que, Blanchot le estaría advirtiendo a Nancy que en la obra hay o actúa o se pone en juego la desobra, pero que la desobra no podría darse sin la obra, que obra y desobra se dan simultáneamente, sin hacerse una a la otra, mucho menos la desobra puede hacer la obra. La desobra está en la obra, es simultánea con ella. Eso es lo que le diría Blanchot a Nancy, y lo que percibe Nancy, además, que le ha dicho, desconfía de la desobra, es la propia expresión que Nancy utiliza en su texto, como poniéndose en el lugar de Blanchot, como si Blanchot le dijera, desconfía de la desobra, no te fíes tanto de sus facultades o de sus cualidades. Mientras que Blanchot estaría apostando por algo más, diríamos, inalcanzable. Y es que eso sería más o menos el asunto, primordial, original, si no fuera porque esas palabras nos son completamente insatisfactorias.
Hablar de un primero es hablar de una unidad que le daría sentido a todo lo que viene detrás de ella. Hablar de un origen sería establecer una especie de suelo a partir del cual, como una especie de tierra fértil, crecieran las obras y crecieran las existencias de todas clases, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se puede plantear es en términos de anterioridad. Lo inconfesable sería anterior a todo lo demás, a todo lo otro. No quiere decir que lo inconfesable no se confiese. De hecho, en realidad, la cuestión que Blanchot defiende en toda la comunidad inconfesable es que, sin duda, lo que merece la pena, y esa es la expresión que utiliza Blanchot, es comunicar lo incomunicable, transmitir lo intransmisible y, por tanto, esta palabra que nos importa, confesar lo inconfesable. Y se hace, efectivamente. Lo que sucede es que cualquier confesión, sea la que fuere, no deshace lo inconfesable. Cualquier transmisión no quita de en medio lo intransmisible. Cualquier comunicación no elimina la digamos, presencia de lo incomunicable e incluso, si hablamos así, que no es la mejor manera, ya lo hemos dicho, la acción de cada una de esas cosas. De hecho, el último día en nuestra reunión aquí en el grupo de lectura es lo que yo particularmente veía que le faltaba a Viveros de Castro, justamente el hecho de que cuando hablaba de la traducción estaría hablando de que todo es traducible, olvidándose de lo intraducible. Y sí, todo es traducible a partir de lo intraducible y sin negar lo intraducible y sobre la base de lo intraducible. Igual que la comunicación es eso, justamente el hecho, no la posibilidad, el hecho, porque la posibilidad pone en juego otras maneras de decir las cosas. El hecho de la comunicación, de lo incomunicable como base, no la comunicación, lo incomunicable como base de la comunicación, y lo transmisible como base de lo intransmisible, etcétera, etcétera, que justamente aparece aquí o allá en esto. También quiero decir que en el texto el siguiente texto de Nancy, 30 años después, como ya hemos dicho, de hecho le hemos visto en el vídeo a Nancy hablar del fondo sin fondo de la comunicación, o literalmente, además ha aparecido hasta en las líneas en francés en el libro, la transmisión, solo merece la pena la transmisión de lo intransmisible. Son exactamente las palabras de Blanchot. En el texto de Nancy, de la comunidad descalificada, Nancy carga contra lo inconfesable y primero señala la incoherencia. Nancy en este tiempo parece que se ha hecho bastante más hegeliano. Y de hecho quiere llevar todo este asunto a la cuestión de la dialéctica, la Aufhebung y como lo traduce Derrida, y él usa muchas veces esa expresión, el relevo que produce la contradicción o el hecho de la contradicción que lleva a un relevo, que sería la traducción que propone Derrida para Aufhebung. Bien, ahí detrás primero sería una inconsecuencia, una incoherencia plantear lo inconfesable como tal. Nancy incluso intenta ver que hay ciertas contradicciones o ambigüedades o pequeñas deficiencias en el momento en que Blanchot se expresa de estas maneras. Pero, es decir, como diciendo, Blanchot dice lo inconfesable en realidad queda fuera de juego, queda en el afuera, pertenece al afuera, pero a su vez se comunica, se transmite, se confiesa, se dice en términos generales. Y eso le parece a Nancy que no se corresponde con la acción de la negatividad que viene con todos estos asuntos y que exigiría que lo inconfesable, lo intransmisible, etcétera, etcétera, fuese una especie de resultado dialéctico, como una especie de síntesis, por utilizar esa palabra mejor conocida. Por otro lado, ya voy a ir acabando porque creo que ya no quiero seguir más hablando más en este tiempo. Antes prometí que señalaría, Nancy va, además de una manera, es muy interesante el debate, ese debate sí es muy interesante, y aquí no lo he tocado, pero puede tocar todo como es natural,
En mitad de la comunidad inconfesable, en 5 o 6 páginas, en realidad no muchas, pero como pasa con todos los textos de Blanchot, están cargadas de una manera increíble de referencias, de alusiones, de presencias más o menos ocultas, de temáticas, etcétera, etcétera. Que es cuando habla de mayo del 68 y habla del pueblo, y de la presencia del pueblo, y de cómo ahí hubo algo que es incomparable con ninguna otra cosa que haya sucedido, incluso podríamos decir en la historia, es decir, el modo en que se toman las calles y se organiza una revolución, y lo básico que dice Blanchot en esas páginas es que no quiere el poder, que no busca el poder, que no quiere hacer nada, que solo tiene como horizonte ese nada que hacer, que se produce más o menos instantáneamente y que se deshace. Y las definiciones que da de pueblo desde ese punto de vista son verdaderamente interesantes. Y para mi gusto, lo más interesante que dice el libro de Nancy, La comunidad descalificada, es justamente el debate que establece con Blanchot acerca del pueblo, acerca de mayo del 60. El debate que no es tanto debate, ahí manifiesta, digamos, el estar muy de acuerdo con él, el seguir, es decir, bueno, es que este hombre es el que en el año 68 dice las cosas más importantes, más profundas, más interesantes, etcétera, etcétera, que se pueden decir en este momento y como queda reflejado en sus escritos. De hecho, quería hablar también de esto, pero solo lo voy a recordar para dejarlo dicho, nada más. Hay una famosa definición de comunismo que Blanchot expresa en ese año 68. Esta revista que crearon pues en junio del 68, el comité llamado Escritores Estudiantes, o Estudiantes Escritores, ya no recuerdo el orden con el que se daba, un pequeño texto que se titulaba El comunismo sin herencia, que es fragmentario como debe ser, y que va en 5 o 6 pequeños fragmentos desarrollando ciertas ideas acerca del comunismo. Y entonces, en uno de esos fragmentos, de 3 o 4 líneas nada más, Blanchot dice: el comunismo, 2 puntos, eso que excluye y se excluye de toda constitución, de toda comunidad ya constituida. Es decir, el comunismo es lo que excluye a la comunidad. El comunismo es lo que se excluye de la comunidad. Y sobre todo, ¿por qué se excluye? Precisamente por estar ya constituida. No cabe, digamos, que fundar el comunismo si no es nada más que en el momento de la efervescencia primera, es decir, del tirarle las piedras a los policías o alguna cosa de estas. Esa es la más simple de todas, pero bueno, por poner un ejemplo, no cabe en ningún otro sitio. Por eso el texto de Blanchot, todo el texto se titula El comunismo sin herencia. El comunismo puede ser la herencia puede venir de un pasado, de cierto pasado, que él naturalmente cuestiona o impugna, o contesta con la famosa frase, con la famosa palabra que circula tanto en mayo del 68. Pero lo que no puede hacer el comunismo es aspirar a tener una herencia, a tener un futuro. De hecho, es de lo que está renegando Blanchot en ese caso. Nancy debate justamente, fijaos que eso significa, quiero también perseguirlo un poco, perdonad que me extienda aquí, eso significa que, ya que definimos el comunismo así, eso que excluye y se excluye de toda comunidad ya constituida, eso define al comunista también. El comunista es el que excluye toda comunidad ya constituida, el que se excluye de toda comunidad ya constituida, es decir, el que permanece necesariamente, por ser comunista y en contradicción, por ser comunista, el que permanece necesariamente solo. Esa es la soledad que intenta pensar Blanchot en todo el asunto que aparece en la segunda parte de la comunidad inconfesable. En esa segunda parte de la comunidad inconfesable, que Nancy prepara muy bien con su, digamos, debate con el asunto de mayo del 68 y el asunto del pueblo, Nancy ve una cosa que yo no había visto y eso sí que me parece muy interesante también, y es que la segunda parte de la comunidad inconfesable trata de un asunto de parejas.
amantes. Una circunstancia que va describiendo con mucho detalle y que se ve todavía más claramente en el relato de Marguerite Duras. Y en esa pareja, en ese mundo de los amantes, Blanchot y Nancy ven que, sin hacer nada, el personaje más pasivo, que es la mujer, sin embargo, es quien lleva sobre sí la existencia común de una comunidad. Y entonces, tirando del hilo, Nancy dice, claro, es que el pueblo, y ahí habría que ver cómo ha caracterizado al pueblo y cómo caracteriza la acción o el papel que representa esa mujer en la pareja que se describe. En ese caso, el pueblo es una mujer. Identifica al pueblo con lo femenino y es muy interesante seguirlo. Y esa es la hipótesis que a mí más me ha llamado la atención de todo lo que dice Nancy en su quinta parte. Sin embargo, se opone muy frontalmente a Blanchot en tres asuntos. Uno, Nancy no ve muy aprovechable el pensamiento de Blanchot para fundar, para proteger, para apoyar una democracia. No lo ve muy democrático. No le parece que la democracia pueda salir beneficiada de una posición como la que plantea Blanchot en La comunidad inconfesable. Esa es la primera. La segunda, y ahí cae en algo que no voy a desarrollar tampoco, pero cae en la descalificación tomando justamente como referencia para todo esto el pasado derechista de Blanchot, como diciendo algo así, no lo dice con todas las letras, por otro lado, que probablemente no habrá cambiado tanto la posición de Blanchot desde los años 30 a los años 80, 90, en fin, hasta el final. En todo caso, que esa especie como de sospecha hacia la democracia, de voluntad de no aceptar la democracia, o de sobrepasar o de superar la democracia, la habría tenido Blanchot en un tiempo y en otro tiempo. Habría representado en los dos momentos. A cambio de eso, Nancy intenta pensar una democracia a la que le da unas vueltas tremebundas y que en cierto modo queda bastante desasistida teóricamente porque Nancy no encuentra el modo de justificar esa democracia. Después, la otra cuestión que plantea Nancy en su crítica de Blanchot es que ve en el desarrollo de él, sobre todo la segunda parte de La comunidad inconfesable, una forma de comunión eucarística. Es decir, intenta señalar cómo en realidad Blanchot estaría retrocediendo a la idea, en principio sobrepasada o superada, de la comunión como base de la comunidad, la comunión que implica una especie de todos en uno, de unidad fundamental del todo que es el conjunto de los que están reunidos, por ejemplo, o celebrando la misa y cosas así. Esa comunión sería de nuevo una comunidad obrada y perdería la desobra fundamental que estaría defendiendo Nancy y cosas así. Entonces, intenta justificar de una manera muy alambicada, por otro lado, y a mí me parece que es la parte más floja de todo su texto, aunque tiene motivos para decirlo, ¿no? Pero intenta justificar cómo, de hecho, todo el proceso de esa pareja y sus vivencias y demás serían una forma muy elaborada, muy sublimada de Eucaristía. Bien, y por último, lo que hace Nancy en el último momento es debatir además de una forma, eso es interesante, pero también de una forma muy cogida por los pelos, el asunto de la mujer y del papel de la mujer en todo este desarrollo, lo femenino. Ahí hay, tanto por parte de Blanchot como por parte de Nancy, algunos lugares comunes que habría que tener un poco de cuidado seguramente con ellos, pero sobre todo también una gran disensión entre Blanchot
que coloca a la mujer pues casi en el pináculo de la gloria, pero sobre todo como encarnación de un mito que estaría de nuevo traicionando lo que sería justamente la propuesta del propio Blanchot acerca de la mujer, esa mujer que es tratada como Lilith o como la Afrodita, Urania, como dicen por ahí, como una especie de diosa oscura y terrenal que le trae al hombre, digamos, el desasosiego que por otro lado es bien conocido en el caso de los hombres. Claro, todo esto es muy matizado, todo esto está muy, digamos, enrevesado dentro de la argumentación, sea la de Blanchot, sea lo que dice Nancy que dice Blanchot, sea lo que Nancy le opone a Blanchot y sea lo que nosotros leemos en lo que dice Nancy, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí bastante pan duro que morder, y que bueno, ya llegará el momento de hacerlo. Por ahora lo dejo, siento muchísimo, como siempre, el haberme extendido de la manera que me he extendido, pero es que no puedo callar. Me siento aquí con vosotros y si tenéis alguna cosa que decirme, yo entiendo que es un poco agotador, ¿eh? A mí todo esto me atrae muchísimo, pero sigo sin ubicarme bien, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, en ambos, el tema de la comunicación es capital, en ambos, eso parece claro, ¿no? Pero cuando hace tanto hincapié Blanchot en decir que de lo que se trata es de comunicar lo incomunicable, eso aparte de una frase que es, quiero decir, supone en alguna medida una actitud por parte del humano que asuma esa frase. Bueno, yo creo que... Porque lo inconfesable y lo incomunicable es, por definición, imposible de controlar. Ahí no hay voluntad ninguna que pueda operar. Simplemente bueno, sabes, ya, pero ahí sí te contradigo, ahí tendría que haber cierta voluntad. O sea, quiero decir que la voluntad de comunicar lo incomunicable... ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, eso en cierto modo puedes plantearlo como un piadoso deseo. Quizás no es otra cosa que el deseo de hacerlo, pero por otro lado muchas veces seguramente, sin darte cuenta, lo haces. Ya, pero yo lo que digo es que yo me conformaría con constatar y asumir que en la comunicación hay algo incomunicable. Pero yo no puedo hacer nada con lo incomunicable, por definición. Sí, pero sin lo incomunicable no habría comunicación. Ese sería o sea, quiere decir que el fondo del asunto Sí, pero solo ser consciente entonces. La única cuestión es ser consciente de eso. No, ni siquiera, porque la conciencia de lo incomunicable ya deshace lo incomunicable. O sea, sería una manera por lo que lo incomunicable se manifiesta, aparece o, si quieres decir, incluso está presente para nosotros. Pero eso ya traicionaría eso incomunicable. O sea, lo único es saber que si de hecho comunicamos algo, ese algo que comunicamos se hace necesariamente sobre la base de lo incomunicable, que no podemos prescindir de lo incomunicable como base. Eso diferenciaría a quien asumiera esta propuesta de que no. Eso debe ser un centro del discurso, porque en la tele, hemos visto una frase que decía hacerse entender nunca se llega. Ah, claro, sí. No, es que esa es la cuestión, porque todos... una cosa... un poco lo inacabable, justamente, de lo comunicable, sí, no, incluso lo inacabado. No, incluso lo inacabado, que ya doy el participio pasado. Vale. No solo inacabable como si dijéramos, te pongas a hacer lo que te pongas a hacer, esto no lo cierras, sino que esto está inacabado desde el principio. Digamos que lo natural es lo inacabado, el cerrar es como un forzar las cosas. Sí. No, es que por otro lado sería incluso un sueño. El soñar que podemos cerrar lo que sea. Y en lo inacabado lo que se expresa de alguna manera es lo inconfesable, lo incomunicable. Sí, no, que solo es detectable en ese momento, en el momento de la comunicación. Lo que pasa es que no nace con ello. Sí, dime. Yo sí puedo añadir algo de claridad o de oscuridad, con mucha mayor confusión todavía,
lo voy a intentar. Claro, en Bataille es esencial, que yo creo que es un autor que los dos tienen en mente todo el tiempo, es esencial el tema de lo imposible. Muy bien. Hay una imposibilidad en teoría, sobre todo para la metafísica y para los especialistas en la lógica, que es aquello que nunca podría ser porque las leyes eternas, supuestamente eternas, de la lógica lo prohíben para siempre y en todos sus aspectos. Pero claro, hay lógicas no clásicas que ya no dicen esto. Y luego hay otra imposibilidad, y es aquella, que seguramente son todos los casos que se dan, que de lo que no es concebible en este momento, en una época, para los conceptos, para las leyes lógicas de una época, pero como dice Derrida, acaba ocurriendo. Sí, que es lo que dices, Bataille también. ¿No? Entonces yo creo que esto está relacionado un poco con este asunto, ¿no? Es decir, aquello, claro, Bataille dice mucho, nos comunicamos por la herida, y lo recoge Deleuze como tantísimas ideas que le roba a Bataille sin decir de quién era. Entonces, nos comunicamos por la herida. La herida es el motivo, por eso decías tú la voluntad, claro, el motivo de que queramos comunicarnos, pero la herida es precisamente lo que no podemos comunicar. Porque es una falta. Y yendo más lejos, que no está, ¿no? Mira, es muy interesante, en el segundo de los dos tomos, ya no digo nada, en el segundo de los dos tomos que tiene Deleuze sobre el cine, la imagen movimiento y la imagen tiempo, en el segundo, la imagen tiempo, nos viene a decir que las imágenes tiempo en el cine, por ejemplo, en Ram de Kurosawa o algunos otros lugares, hacen posible ver lo invisible. Tú ves una mancha, ves una mujer que grita, una mancha de, un chorro de sangre que mancha la pared, y has visto cortarle el cuello cuando no te lo han enseñado, no te lo han mostrado. Sí, bueno, yo esto ya perdí un poco el hilo, pero sí quería acordarme de cómo en La soberanía, precisamente, Bataille habla de lo imposible. Claro. Dice, es aquello que era imposible, pero ha tenido lugar. Y dice, la soberanía es imposible. Sí, exactamente. Eso ocupa el lugar de lo imposible. Y sin embargo tiene su lugar como él se preocupa por hacer. Pero a la vez él lo extiende a la muerte. Dice, es que ante la muerte, la propia ya queda fuera de esto, ¿no? Pero de pensamiento... Que el ser no sea... No, por eso no, pero incluso el decir, era imposible y sin embargo ha tenido lugar. Claro. En el caso, ya tú no, cuando no te puedes poner a decirlo después de haber muerto, ¿no? Pero en el caso de ser espectador de la muerte o de tener la muerte del otro ahí delante de ti, digamos, el comentario más fácil y más directo es: parece imposible. Parece imposible que hace un momento estuviera hablándome y que ahora ya no sea nada en absoluto. Excepto recuerdo, etcétera, etcétera. Que un ente no sea. De hecho, de hecho, Spinoza dice que no existe la muerte. Y Parménides. Y Epicuro. Y claro. Lo imposible es lo mismo que ha comentado ahí, que no hay mensaje. Ha dicho, no hay mensaje, no lo he oído. Sí. Es lo mismo, que no hay mensaje, es imposible, no podemos transmitir un mensaje. Ya, hombre, no, bueno, vamos a ver. El no hay mensaje, así dicho, no es decir hay lo imposible. O sea, no, eso no quiere decir eso. O sea, no hay mensaje, lo imposible sería el hecho de que el mensaje solo se hace si hay emisor, vamos a hablar en estos términos, emisor y receptor. Y entonces eso parece imposible que el emisor comunique con el receptor. Y sin embargo esa comunicación se produce. Y el mensaje, en cierto modo, que parece reinar previamente a la existencia del emisor y del receptor, quedaría un poco fuera de eso, sería lo que no hay. Se entiende muy bien en las artes plásticas, ¿no? Por ejemplo, Aledo intenta comunicar y muchos no les llega porque no saben entender lo que quiere decir. Eso es un ejemplo, ¿no? De esto que estamos hablando, ¿no? Todo eso es una síntesis del tema general
Lo que pasa también, relacionándolo con lo de Viveros del otro día, si aquí habría un acuerdo común, da la sensación de que en la comunicación, por más que se ha insistido siempre en ello, los contenidos no es lo fundamental. Ajá. Es decir, eso que tú decías, el mensaje, ¿no? Eso no es lo esencial. Ajá. Está claro, ¿no? De cómo estamos hablando. Sí, pero Sino las maneras, porque... No, pero la transmisión, si es que la cuestión está en eso, no, ni siquiera también, porque igual yo lo he explicado mal, el hecho de que parece que necesitamos un emisor y un receptor. No, lo que importa es la transmisión. La transmisión. Y Siempre todo lo demás, en cierto modo, sí, es... esa es la relación que decía Viveros, esa es la relación. Sí, sí, la relación. Bueno, es que eso es, digamos que una de las conquistas del pensamiento del siglo XX, siglo XXI ya, ha sido justamente el... digamos que desatender a los términos y atender a la relación entre los términos. Leibniz ya tenía sus cosas. Sí, no, sin duda, ¿no? Pero digamos que el pensamiento del siglo XX, que como ya se le ha muerto Dios y todas las sustancias posibles y todos los recambios que pueda haber y demás, pues ha tenido que quedarse nada más que con la relación que se establece y que no es nada más que relación, que es lo que dice Nancy, es uno de sus puntos fuertes, que la base de la comunidad es el puro y simple compartir, no otra cosa, es lo que él llama el partás, partaller, no otra cosa. Y sí, quería añadir, Blanchot le corrige, yo creo que con sustituir la comunidad desobrada por la comunidad inconfesable, lo que está diciendo es que lo que se comparte es el decir. Lo que se comparte es el decir. Que el decir es propiamente, o sea, que el decir que tiene que contar con el inconfesable, pero la base de la comunidad para Blanchot, dentro de lo que él llama comunidad inconfesable, ya no estaría en el compartir, porque eso implica existencia de otras cosas. El decir puede quedar en sí mismo, o sea, vamos a decir así, que para Blanchot decir es intransitivo, compartir no puede ser intransitivo. El compartir es compartir algo. Y decir no tiene por qué ser decir algo. Esa, digamos, sería una de las cosas también que habría que tirar de ello para saber muy bien en qué se oponen, sobre todo en qué se oponen, ¿no? Porque yo creo que una cosa que le gusta a Nancy muchísimo es eso, justamente, el compartimiento, que es como yo traduzco para que se sepa perfectamente que estamos con esa palabra, como yo traduzco partás, el compartimiento a Blanchot no le hace extraordinariamente gracia. De hecho, no nombra prácticamente en ninguna parte compartir, compartimiento, no sé si aparece en algún momento, habría que estudiarlo, la palabra partás. Luis nos recordaba a Wittgenstein, claro. Wittgenstein distingue muy bien entre el nombrar algo y el mostrar. Ah, claro. Y evidentemente el que dice, aunque no diga nada con contenido, se está mostrando. Hay muchas telas que cortar. Bueno, si os parece, perdona. Sí. No sé si decir algo. No. Vale, pues yo creo que ya cerramos. Venga. Gracias.